Pues ya estamos de vuelta en este debate agrícola, el segundo debate del mes de marzo, que tenemos una mesa envidiable, la verdad. Y vamos a empezar por la parte, bueno, por su parte izquierda de la mesa. Vamos a empezar con, aparte de ser una gran técnico, es una gran persona. Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos hablando antes de control biológico y ese empieza a vender bastante el término fuera. ¿Es importante prevenir? ¿Es importante el control biológico en los cultivos de Almería? Por supuesto. Además de importante, me parece totalmente imprescindible porque cada vez para vender nuestro producto en el exterior nos van disminuyendo la cantidad de materia y entonces tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa es el control biológico. Efectivamente, ese control biológico, vamos a seguir por esta parte de aquí de la mesa, Antonio Jesús, que en las grandes ferias es uno de las grandes ventajas que tiene Almería respecto al exterior. Yo creo que sí, yo creo que es sin duda una de las cosas que nos ha hecho diferenciarnos del resto. Es decir, hemos sido pioneros en la lucha integrada, en el control biológico, en hacer cosas verdaderamente naturales y por eso tenemos lo que tenemos. Es decir, nosotros cultivamos debajo de plástico, pero cultivamos un producto con una calidad tremenda que viene precisamente de su potencial como productos naturales, ¿no? Y ahí ha tenido muchísimo que ver el control biológico y toda la innovación y todo la inversión, el tiempo, el dinero, el material, tanto humano como físico, que se ha puesto a disposición del sector en ese sentido. Estoy muy agradecido a todos los que lo habéis hecho posible. Estamos viendo en este momento imágenes, iba a pasar a Juan Luis, pero estamos viendo en este momento imágenes de Biosur, que fuimos a grabar ya hace dos campañas. Estamos viendo los abejorros, cómo llegan, Esther, al final a la finca. Exacto. Estamos viendo esas imágenes, o sea, van directamente y en este momento nuestro compañero que también estuvo aquí con nosotros, José Luis, ¿qué es lo que lleva en ese momento en la mano que estuvimos grabándolo, Esther? Pues lo que lleva en la mano es una de las innovaciones que he comentado anteriormente, es el ácaro que trabaja se llama Tripsoil y lo que se dedica es al control del tris en el suelo. Entonces este es el que corta el ciclo y nos ayuda junto con los tratamientos aéreos y los auxiliares aéreos a controlar el tris. Obviamente es que a quien se le diga hace unos años que iban a salir esas abejitas, Juan Luis, iban a polinizar, iban a llenar al final de salud y sobre todo sostenibilidad cada uno de los cultivos que trabajamos en la provincia de Almería. Claro, es que estamos hablando aquí como abejorros, bichos, insectos y todo eso es tecnología. Todo eso, el estudio que viene detrás, todo el desarrollo, la verdad es que hemos dado un paso adelante. Yo creo que la agricultura almeriense, para acercarnos a las políticas que está marcando tanto el mercado como la Unión Europea. Si estamos viendo que cada vez son políticas mucho más restrictivas y si nosotros no dábamos ese paso, al final no iban a obligar a darlo. Entonces, sí. Bueno, perdón. Juan Luis. Sí. No, y al final pues nosotros supimos darlo en el momento justo. A partir de ahí la alerta fitosanitaria ya desde hace muchísimo tiempo no tenemos ninguna. Es cierto que es que si a nosotros nos busca una cosa que podemos diferenciarnos con respecto a otros competidores que tenemos fuera de España, es la calidad y sobre todo la seguridad de nuestros cultivos. Entonces, hay que ver, toda la importancia que tiene la industria, sobre todo, ya que te tengo a ti aquí a mi lado, Esther, a vosotros, porque es que es cierto que ese salto de calidad yo creo que en temas de seguridad viene todo por estos bichitos, como estábamos hablando, de esta tecnología y sobre todo porque no paramos de innovar, como los ácaros que nos estabas comentando tú. Esther, ¿tú has notado que el agricultor de Almería está concienciado con el control biológico? Cada vez más. O sea, los primeros años ellos lo veían como, bueno, vamos a probar, y ya es que lo ven totalmente necesario. Ven que los tratamientos no llegan, y los bichos sí. Obviamente, al final debe ser tratado, como estábamos hablando, como una medida de prevención y no cuando ya tengo el problema acudo a la fauna auxiliar. Exactamente. Nosotros necesitamos una prevención, o sea, no podemos, cuando ya tienes el problema, ni un tratamiento, ni un bicho, o sea, estamos luchando, esto es una guerra de un bicho contra otro, entonces tenemos que ir por delante. Efectivamente, Antonio Jesús,
tú has visto nacer y crecer al control biológico en la parte de Níjar. Yo soy de los que me picaban las abejas cuando eran abejas normales en los invernaderos para la polinización, o sea que yo esto lo conozco pues, desde que nació. Yo lo recuerdo perfectamente en los invernaderos de mi familia, ¿no? Cuando empezaron a meterse colmenas, literalmente, de las que ahora sacamos la miel de Sabores de Almería, pues eso se ponía. Y por supuesto, por todo el crecimiento, todo el desarrollo que ha habido en torno a esto, sí, pues lo hemos vivido en primera persona y, como decía antes, muy, muy orgulloso de que esto sea así, ¿no? O como bien decía Esther antes, y evidentemente con muchísimo mejor criterio que yo, hay una serie de afecciones, lo comentaba ya antes también en la otra parte del programa, ¿no? La famosa tuta que tanto daño está haciendo en el campo de Níjar, en la zona de Ruescas, Pujaire, una zona que es bastante húmeda y que tiene bastante afección, y más cuando estamos hablando precisamente de cultivos biológicos, cultivos ecológicos y tal, en los que no se pueden aplicar otros tratamientos, pues si no es por las ventajas de este tipo de aplicaciones, no sería posible sacar adelante esos cultivos. Desde el principio hasta el día de hoy, un seguimiento completo de la evolución, y creo que muy, muy satisfactorio, y creo que también con mucho futuro. Seguramente que en todo lo que estáis trabajando en materia de innovación pues vendrá a que el día de mañana tengamos todavía mejores resultados, no me cabe. Ahí, y vamos a seguir por un tema que ha sacado Juan Luis. Parece ser que el futuro está en lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Sí, de hecho me parece muy curioso porque muchas veces hemos hablado de microorganismos en este programa, hemos visto que puede ser el próximo salto, lo llamábamos como el cambio que a lo mejor podría venir como cuando vino la lucha integrada, el control biológico, todo junto. Dijimos, pues mira, a lo mejor ahora que la legislación nos deja entrar un poquito por ese hueco, ayudar a nuestros suelos, y una de las primeras herramientas que estamos viendo es Conin, que estaba hablando de eso, un biofungicida. Me parece que ya el campo se está abriendo, y es cierto lo que contábamos. Antes preguntabas que si el agricultor quería saber sobre este tipo de información. Es cierto que al agricultor yo creo que este tema le encanta. Sí, porque sí. Yo habitualmente me dedico sobre todo a la nutrición, pero no hay vez que entre y no me pregunte, porque es cierto que un invernadero que esté equilibrado, que su nutrición sea adecuada, pues el agricultor está seguro, pero cuando ya le entra una plaga, ahí ya empieza a temblar, porque ya puede ser el vector de una enfermedad, ya los rendimientos, pese a que tú estés fertilizando bien, ahí es cuando puede caer ya el rendimiento de tu cosecha, y al final toca el bolsillo. Entonces, hay que tener claro que como bien hablabais antes de la prevención, el calendario que tenemos siempre de suelta los técnicos, y sobre todo vosotros, si hacéis la labor que me estabas comentando antes, de que hacéis visitas semanales, pues eso me parece algo esencial, porque en cuanto tú veas el problema, siempre vas a tener mucho más tiempo que cuando ya tu finca está afectada. Siempre puedes poner soluciones mucho antes. Entonces yo creo que la estrategia de prevención es esencial en tu finca. Esther, vamos a ir hablando un poco de la campaña. ¿Cómo has notado en cuanto a plagas, ya que vas de manera diaria a la zona de Níjar? ¿Cómo la has visto? ¿Ha habido muchas plagas o ha habido más plagas en tomate? ¿Cómo has notado cada uno de los cultivos? Este año parece que ha bajado un poquito el tema de la tuta, porque ya, como comentaba antes, la suelta de Nesidio coris ha aumentado, y eso se ha notado con respecto al año pasado. El año pasado fue criminal, y este año pues ha bajado la incidencia, la verdad. En cuanto a pimiento, berenjena, cultivo, ¿hay que destacar alguna enfermedad? Pues hemos seguido con nuestro tri, araña, pues más o menos prácticamente como todos los años. Quizás más lo he notado en el tema de la tuta, que el cultivo predominante que tengo en Níjar es el tomate. Ese tomate que ha hecho crecer, vamos a seguir ahora poco a poco andando en otro tema. Ese tomate que parece ser, Antonio Jesús, que poco a poco, y si no Europa y el gobierno de España no lo remedia, parece ser que ya empieza a ir de manera agresiva hacia la zona de Marruecos. Sí, evidentemente el tomate, lo hablábamos antes también, el tomate, en fin, que solamente compita en precio, que compita en
en cantidad y tal, pues se está viendo mermado en el Níjar, ¿no? En Níjar y en Almería, pero en fin, en Níjar, como bien se ha dicho, somos fundamentalmente productores de tomate. Pero vamos a ver, yo insisto en lo mismo y hay un problema gravísimo de estructura, hay un problema gravísimo de estructura administrativa y burocrática y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, que antes no analizábamos. Hay cosas que tenemos que hacer los agricultores, que tenemos que organizarnos nosotros mismos, pero fundamentalmente tenemos que estar abiertos a que las cosas cambian y que nosotros no vamos a poder seguir produciendo tomate pera barato, porque eso ya lo producen otros, pero nosotros podemos irnos a variedades de calidad. Ahora mismo están funcionando muy bien variedades de sabor, variedades, sobre todo en tomates cherry, que son verdaderamente espectaculares. Son tomates que a pesar del año que tenemos, yo conozco plantaciones y productores de tomate en Níjar que están vendiendo cherry de sabor por encima de los €2,50 el kilo, ¿no? Es decir, y ahí tenemos que ir. Todos no vamos a hacer lo mismo, habrá que diversificar, pero nosotros tenemos que ir a eso, nosotros tenemos que ir a calidad extraordinaria, a variedades, a innovación, a variedades que devuelvan el sabor al consumidor final, que la gente sepa que cuando se come un tomate de Almería se come algo distinto. El presidente de la Diputación dice una frase y además se me ha quedado muy grabada. A los productores de jamón de jabugo no les perjudica que haya jamón blanco, jamón serrano, para nada. Que haya todo el que tenga que ver, que el de jabugo está en jabugo. Para los productores de tomate de Almería tenemos que tener un tomate tan diferenciado del resto de los tomates del mundo que no nos debe preocupar lo que haya en el resto del mundo. Hombre, tampoco eso, sí nos preocupa. Pero que el tomate de Almería sea inigualable. Esther, te iba a preguntar, ¿tú has notado, ya que llevas tantos años en la agricultura, concretamente aquí en la provincia de Almería, ¿tú has notado que hay cada vez menos tomate en el municipio de Níjar? Sí, estos últimos años he notado que ha bajado, pero principalmente por el problema de la tuta, porque llegaba la primavera y como había tanto problema, la gente se gastaba mucho dinero y no veía su inversión recompensada. Entonces, pues he visto que han ido rotando los cultivos, ha aumentado el calabacín sobre todo, más pepino, cultivo de sandía, antes había más tomate de primavera y sí que ha bajado bastante el cultivo del tomate. Es que al final, es que lo hemos hablado muchas veces, tanto a las tres personas que estamos en la mesa, podéis contestar cuando queráis, que al final el problema estructural que ha habido con el tomate en Almería, ha habido un descenso muy grande en cuanto a hectáreas de tomate se refiere, y claro, esas hectáreas, unas se han ido para pepino, otras se han ido, gran parte se ha ido para pimiento, y al final tenemos ahora tenemos un desequilibrio en cuanto a productos que al final la oferta y demanda no se pueden cubrir. Hay otro factor que ha incidido también en la merma de hectáreas de tomate. Se han analizado y están claros el tema de los precios, el tema de la comercialización, que es difícil, no es lo que era hace unos años quizás, evidentemente el tema de las plagas, lo que dice es cierto, cuando llega al final del ciclo, cuando llega al tiempo en el que los agricultores, los que somos de pueblo, decimos ahora que es cuando vamos a ganar dinero, viene la tuta y limpia el invernadero. Oye, pues evidentemente eso es un problema, es decir, al final del ciclo, cuando tú tienes ya toda la inversión hecha y es cuando tienes que empezar a rentabilizarlo, pues tienes ese problema. Y hay un tercer factor que es el tema de la mano de obra. El tomate evidentemente demanda muchísima mano de obra, y tanto los problemas de mano de obra como la incidencia de las modificaciones en la legislación laboral ha hecho que también la gente, muchos agricultores, rehuyan de ese tomate. Es verdad que también en años de crisis el tomate es una plantación cara, de iniciar, ¿no? Y la gente pues recurre a otras cosas que sean más asequibles. O sea que, y ahí es donde tenemos que estar también, donde tenemos que organizarnos, y ahí es donde los comercializadores tienen que echar una mano y lo están echando, es decir, la planificación. No nos podemos ir todas blancas o todas negras, es decir, tenemos que planificarnos. Efectivamente, hay una amplia gama de cosas. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Hablamos siempre de la planificación. Hemos visto cómo este año sabíamos que iba a descender la cantidad de tomate, se ha ido al final repartiendo, pero hemos visto que la mayoría de la gente se fue al pimiento. ¿Qué ha pasado este año con el pimiento? Es algo que hablábamos todos, que es la caída de precios del pimiento, iba a ser así, y no hemos sabido modificar esa tendencia. Entonces, ahora que tenemos tiempo, que vemos la próxima campaña, que podemos actuar, oye, pues vamos a pensar todos juntos qué podemos hacer. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Antonio Jesús, de que es cierto que las variedades premium deben empezar a salir. Yo, por la gente que ha venido aquí al programa y por lo que he visto en el campo, creo que es una tendencia que está al alza. Todas las casas están apostando por sacar estas variedades, se está estudiando muchísimo, y yo creo que la calidad que tenemos en el campo almeriense, como bien habéis dicho, no se tiene en otro sitio, pero muchas veces si no se ve recompensada con el precio, al final la gente abandona. Y entonces ahí es donde tenemos que ayudar. Tú verás, Esther, calidad suprema cuando vas a cada una de las fincas de Níjar en cuanto a tomate. Variedades que no había visto en mi vida, de colores, de sabores, increíble. Aquí la verdad que variedad de tomate tenemos las que se necesitan.
Obviamente es que al final yo creo que tenemos, y yo creo que ahí es verdad donde la promoción agroalimentaria, yo creo que hemos tenido, siempre lo hemos hablado, que uno de los grandes déficits ha sido que al final la comunicación de Holanda se ha comido la comunicación de Almería y no han comprado a nosotros. Sí, pero bueno, pero yo creo que eso lo hemos ido superando con el tiempo. Yo creo que hoy, gracias a los esfuerzos que hacen fundamentalmente las comercializadoras, el sector en su conjunto, se sabe, Almería está en el mapa, sin duda, ¿no? Y de ahí tenemos que servirnos. A veces no hay que hacer, hay que innovar, la innovación es fundamental, pero muchas veces hay que repetir, ¿no? Y hay cosas que funcionan bien, las cosas que funcionan bien y ya funcionan bien en otro sitio las tenemos que repetir. Nosotros tenemos que repetir lo que hace Holanda, nosotros no vamos a repetir lo que está haciendo Senegal porque eso ya lo hacíamos aquí hace 40 años, eso no nos vale de nada, eso ya que lo aprendan ellos ahora si es que pueden y les va bien. Pero a nosotros evidentemente lo que tenemos que repetir son los modelos que funcionan y nosotros tenemos que ser referencia. Por ejemplo, el ejemplo de Israel, ¿no? Como Israel, con una producción verdaderamente pequeña con respecto a lo que se produce en Almería, en muchísimas etapas de la comercialización han sido los que han puesto precio a algunos productos, temas de bichuela en su momento, en fin, algunos temas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que utilizar esa posición de ventaja que tenemos, que nosotros tenemos 30.000 hectáreas de invernadero, que si nosotros cerramos las 30.000 hectáreas de invernadero mañana, no come nadie. No, hay mucha gente que se queda sin comer y en fin, y eso es un valor que tenemos que utilizar día a día, tenemos que tenerlo en la mano cada día para ponerlo encima de la mesa. Es que nosotros producimos 30.000 hectáreas de invernadero y las tenemos en producción pues prácticamente los 365 días del año, y eso es un valor que no tiene nadie. Y 30.000 hectáreas de seguridad y trazabilidad. Efectivamente, y producción de alimentos de calidad y alimentos seguros, y eso hay que... Pues poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Juan Luis, ¿con qué mensaje nos quedamos esta noche? Pues yo tengo varios. Hablando de, como hemos estado hablando, de insectos, microorganismos, se ve que el campo almeriense sigue estudiando y sigue innovando, dando pasos hacia adelante para tener todavía un futuro más seguro. Eso es digno de admirar. También que todo esto que podemos hacer las comercializadoras, hemos visto que esta campaña, si nos unimos todos, podemos hacer frente a muchos de los problemas que tenemos en la comarca. Y otra cosa que la innovación no solo es cambiar a lo mejor de variedad, ni tirar por otros cultivos, sino una vez que sabemos que una cosa funciona, también se puede innovar en procesos y hacer que sea mucho más eficiente. Y también podemos buscar muchas innovaciones que sean mejorar lo que ya tenemos y lo que nos funciona, hacerlo que nos funcione todavía mejor. Esther, ¿con qué mensaje quieres dejarnos este primer programa que nos acompaña? Pues que hay que seguir utilizando el control biológico cada vez más, que vemos que nos ayuda y que nos aporta soluciones, y soluciones sanas y limpias. Efectivamente, soluciones muy sostenibles. Pues Antonio Jesús, te toca cerrar este debate. ¡Oh, qué emoción! Pues yo me voy a quedar con un mensaje que lo estaba viendo ahora mismo desde la perspectiva que me da el veros desde esta posición, ¿no? A los tres, y es el futuro que tiene la agricultura de Almería, se ve aquí. 3 personas que todos tenéis algunos años menos que yo, que sois 3 jóvenes que verdaderamente demostráis un valor tremendo, que entendéis la agricultura como nadie, y ese es el futuro de la agricultura almeriense. La agricultura almeriense no es la agricultura tradicional de la boina, es la agricultura de la profesionalización, de la tecnificación, del saber hacer, del saber vender y del saber estar, que es otro de los grandes valores que tiene nuestra agricultura. Así que enhorabuena, de verdad os felicito por esta iniciativa, y esta es la agricultura de Almería, la que vosotros representáis. Muchísimas gracias, Antonio, la verdad. Y muchísimas gracias a los 3, de verdad, por estar aquí en esta noche y de verdad por ese mensaje. Nos hemos sentido halajados. Y bueno, pues otro programa que se nos va de Parcela 24, donde hemos intentado llevar la agricultura de Almería a todos sus hogares. Esperamos que lo hayan disfrutado, que tengan muy buena noche y que tengan muy buena semana.